En el caso de los helicópteros Drup, el juez Luis Rivera señala que efectivamente no se ha verificado la existencia de dolo ni que haya existido perjuicio para el Estado. Básicamente en la parte final, lo que es más medular, el juez Luis Rivera señala que efectivamente no se ha verificado la existencia de dolo, ni tampoco que haya existido perjuicio para el Estado, y esto básicamente es así porque en el proceso de investigación, en la instrucción y ahora en la etapa, en la preparatoria de juicio, Fiscalía General del Estado ha realizado aportes de elementos que realmente no constituyen indicios del cometimiento del delito, que no establecen la existencia del hecho ni la responsabilidad de los procesados. Y cuando el juez Luis Rivera señala que no existe dolo, pues se debe efectivamente a que Fiscalía General del Estado no pudo, porque no existe, no pudo demostrar que los procesados se hayan puesto de acuerdo en absolutamente nada. Y hay que recordar que el proceso de contratación lo llevó a cabo la Honorable Junta de Defensa Nacional, y para el efecto lo que hizo la Honorable Junta de Defensa Nacional es designar comisiones, dictar un instructivo y encargar las actividades que correspondían dentro de todo el proceso de contratación, en la fase precontractual, en la que participó el general Leonardo Barrero, quien yo he ejercido la defensa. Simplemente se conoció los informes que realizaron las comisiones que antecedieron en el conocimiento de las ofertas, quienes elaboraron un informe concluyente, que si bien es cierto no es vinculante, pero sí concluyente, y lo pusieron en conocimiento del Comité de Contrataciones, que fue delegado por la Honorable Junta de Defensa para realizar, para conocer y resolver sobre la adjudicación. Pero en todas estas actividades que se realizaron por disposición de órgano competente, en este caso de la Honorable Junta de Defensa Nacional, ninguno de los servidores públicos que entonces participaron en el proceso de contratación pública pudieron haberse puesto de acuerdo, porque resulta imposible. Y luego, adicionalmente, no hay perjuicio para el Estado ecuatoriano, porque producto de la contratación de los helicópteros Drup, se realizaron o se ejecutaron las pólizas que se habían contratado para el efecto, de manera que las garantías, bueno, adicionalmente se impusieron las multas que correspondían en la fase ya de ejecución, pero todo esto ya en la parte a la empresa a la empresa HAL, sí, justamente. Entonces, efectivamente, en los informes de liquidación del Ministerio de Defensa se hace evidente que no solamente se ejecutaron las pólizas, los seguros que se habían contratado, sino que adicionalmente se impusieron las multas que correspondían, siendo que finalmente no existe perjuicio alguno para el Estado ecuatoriano. La reapertura del caso se dio en diciembre de 2020, en víspera de las elecciones, y se lo hizo de manera arbitraria. El juez Luis Rivera ha procurado escuchar y que la Fiscalía del Ecuador tenga la oportunidad de presentar el caso ante la justicia ecuatoriana, se señala. Bueno, mire, sí, lamentablemente sucede. Esto es verdad. La reapertura del caso se dio en diciembre del 2020, en vísperas de las elecciones inclusive, y se lo hizo de manera, en mi criterio, totalmente arbitraria. Fiscalía General del Estado, sin notificar a quienes eran procesados, entonces investigados, solicitó al juez que se realice la reapertura de la investigación, juez León, de apellido León, si no estoy equivocado, y se realizó básicamente con la comparecencia de Fiscalía, una defensora pública por todos los procesados y el juez. La Defensoría Pública lo que señaló básicamente es que se estaba vulnerando el derecho de los investigados, y efectivamente, en mi criterio, se vulneró el derecho de los procesados. Luego, en la audiencia preparatoria, todas las defensas técnicas señalaron, entre otras cosas, que se había aplicado de manera retroactiva la sentencia de la Corte Constitucional, que permitía ya, o que eliminaba el requisito de procedibilidad, que era básicamente los indicios de responsabilidad penal en el examen de Contraloría, que nunca existió. Y adicionalmente se reaperturó sin convocar a las partes que habían sido investigadas, y que por lo tanto Fiscalía tenía toda la información de contacto de los entonces procesados. Y sin embargo, cuando nosotros señalamos todas las defensas técnicas de estos vicios, de estas nulidades, el mismo juez Luis Rivera resolvió dar validez al proceso, señalando que todos estos vicios, para mí insubsanables, eran subsanables. Ese fue el criterio del juez, de manera que el juez Luis Rivera ha procurado escuchar y que la Fiscalía General del Estado tenga la oportunidad de presentar el caso ante la justicia ecuatoriana. Y entonces nadie decía nada del doctor Luis Rivera, del señor juez de la Corte Nacional,
Hoy, cuando de los elementos que presenta la Fiscalía General del Estado no se desprende ni siquiera la existencia del delito, la consecuencia jurídica obvia y lógica era que se dicte el acto de sobreseimiento. Y ahora sí, entonces, parece que el parecer de la opinión pública o de ciertos sectores de la opinión pública apunta a descalificar al juez. Pero como yo le digo, anteriormente nosotros pensamos inclusive que el proceso debía haber sido declarado nulo por violación del debido proceso. Y fue el juez Luis Rivera quien permitió. Otro dato interesante es que para la conclusión de la audiencia, la Fiscalía General del Estado pidió e hizo uso de la palabra nuevamente para fundamentar por segunda ocasión su acusación. Cosa inédita porque finalmente el Código Orgánico Integral Penal establece un momento preciso para fundamentar la acusación. En este caso, es lamentable que se active el derecho penal para distorsionar el Estado de Derecho y constitucional, de derechos y justicia, porque finalmente se extralimita el derecho penal cuando el espíritu de la Constitución es la última ratio. Así se puntualiza. En los principios y en las virtudes de la democracia. Y uno de esos es básicamente la rendición de cuentas. Yo creo que ese ejercicio es no solo que es sano, sino que es un deber. Y las personas que ejercen una función pública deben rendir cuentas. Y para eso justamente Contraloría General del Estado realiza auditorías permanentes. Todo el tiempo se realizan exámenes especiales que tienen por objeto justamente el ejercicio de esta rendición de cuentas. Lo que sí es realmente lamentable es que se active el derecho penal, y eso es justamente lo que señaló el juez Luis Rivera el día de ayer, que estos hechos que ha pretendido Fiscalía General del Estado llevar al ámbito del derecho penal estarían a lo mucho en el ámbito del derecho civil o administrativo, en el ámbito de la contratación pública, y ahí sí que se distorsiona el Estado de Derecho o el Estado constitucional de derechos y justicia, porque finalmente se extralimita el derecho penal cuando el espíritu de la Constitución es de que es la última ratio, el derecho penal mínimo. En este caso, y para finalizar, doctor,